remo salva de los temores personales que cada una de las personas tiene, porque una vez aprendiendo a ser autosuficiente en agua y manejar un barco, te ves capaz de hacer algo realmente súper difícil. Este curso lo vamos a hacer para que vosotras aprendáis a remar, ser autosuficientes, manejar un barco y aprender un deporte realmente fascinante que os va a aportar muchísimas cosas inesperadamente buenas. Hoy estamos en la sala y vamos a hacer una sesión para mejorar la técnica, el conjunto, empezando primero con los ejercicios obligatorios en cada ensayo. Exactamente, el arranque de la línea de los hombros es inmediata, es como que quieres levantar un peso desde el suelo, empiezas la marcha con el tórax hacia arriba. Y a través de esos ejercicios se va haciendo el conjunto. Los beneficios que el remo puede aportar a las personas que tienen esos problemas es realmente impresionante, porque es un deporte que exige una fuerte dedicación, un compromiso, librar su propia guerra y ganarla, desarrollando unas habilidades absolutamente desconocidas hasta este momento, practicando un autocontrol, una disciplina y una voluntad. El simulador es el primer paso en el contacto con el agua, así que coordinar las 8 palas y 4 cuerpos realmente exige máxima concentración, máximo esfuerzo para que estés sometido en la disciplina del equipo. Y si aquí no podemos pasar esta fase sin obtener, pues lo más importante, sentir este conjunto y coordinar el gesto. Debemos intentar aprender muy bien esta fase para que se aporta la seguridad necesaria a entrar en un barco. El rem m'ha ajudat molt, perquè per començar el trastorn alimentari una persona no li pot aparèixer per poca autoestima, no? Per falta d'autoestima. Llavors, el rem el que provoca és fer un esport, és agafar confiança en tu mateix i treballar en equip, que és molt important també, perquè el trastorn alimentari també el que provoca és l'aïllament. Todas teníamos mucha ilusión de que llegara el día porque los primeros días estábamos en el gimnasio, en el simulador y teníamos ganas de que era la barca, montarnos y salir al agua. El remo me ha sorprendido porque me ha ayudado a encontrarme mejor conmigo misma, a querer hacer cosas en equipo, a disfrutar. Es un deporte muy bonito, además es contacto con la naturaleza, en otra superficie que no estás acostumbrado, que es el agua. Intentan entrar juntas. Y 1, y 2, 3. La veritat és que el rem sí que m'ha ajudat molt amb el meu trastorn, sobretot per agafar confiança en mi mateixa, i quan tens confiança amb tu mateixa i et sents bé, no ho pagues tan bé amb els altres, no? I estàs més en pau i parles les coses i et saps comunicar millor. A través del remo, una de las cosas que me he reforzado, ¿no? Que estoy aprendiendo allí, es que es importante no encerrarse en sí misma, en uno mismo, y que con la ayuda de los demás se puede salir adelante más fácil y superar los problemas que cada uno tenga más fácilmente. O sea, igual que si el barco se tuerce, entre todas es como se puede enderezar, ¿no? Cuando el barco avanza y vamos todos a la vez, o sea, es un ejercicio que cuesta, pero no se reconforta uno, es como ser todas una, ¿no?
El remo es un deporte que se está desarrollando en un medio ambiente distinto. No estamos en la tierra, estamos sobre el agua. Y en el agua, cuando sale la persona de su hábitat normal, siempre todo es difícil, porque no es propio de nosotros estar en el agua. Así que allí, cada pequeña victoria te hace pues autoconfirmarte que tú eres capaz de hacer cosas. Y yo creo que en la vida de las personas superarse uno mismo es lo más difícil. Tal com intentem a ITA, no? de treballar en equip, de crear aquest esperit de treball entre vosaltres, no? Podem veure que en el rem doncs, també es busca tot això, busquem aquesta unió, busquem aquesta força d'equip. Llavors podem veure doncs, totes aquestes millores en l'autoconfiança, en l'autoestima, en perdre pors. Suposo que els primers dies doncs, teníeu aquestes pors més a sobre i com mica en mica es van esfumant. La veritat és que convidaria a tothom que pogués que fes un esport, ja sigui remo, o sigui un esport que t'ompli i et faci sentir bé amb tu mateix. El remo te da esta posibilidad de hacer algo que realmente en la primera vista parece muy fácil y luego resulta que es súper difícil, pero tú lo puedes hacer y eso es maravilloso.